Puso un huevo esta mañana, yo sé qué gallina es, qué pasó con ella, quién puso el huevo, dónde lo puso, tengo una serie de datos. Pero ojo, si yo digo, la gallina negra puso un huevo esta mañana, mi mamá lo recogió, hizo una tortilla, me hizo un suculento perico. Yo me desayuné, quedé pleno. Y esa es una de las razones por las que quiero hablar con el interesado. Bueno, pero entonces mire, sentido completo y desarrollado. Ojo en el párrafo, ojo, porque esto lo van a preguntar. No les van a preguntar lo teórico, es en la práctica. En el párrafo hay una oración que tiene la idea principal. Se llama oración temática. Independientemente de cómo se llama, hay una oración que centra la idea principal del párrafo. Si usted quiere saber qué dice en el párrafo, ubique la oración temática, la idea principal. Las otras ideas lo que hacen es desarrollar, ampliar, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la prueba que nos van a preguntar? Veámoslo en el documento en la que nos explican qué es lo que nos van a preguntar. Veámoslo, muy breve, muy breve, muy breve. Ojo, mire lo que nos van a preguntar. Prueba de lenguaje. Actitud verbal. La prueba de actitud verbal evalúa las habilidades del aspirante para comprender y hacer uso apropiado del lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El humano. ¿Y cuál? El de la lengua castellana. Punto. Entonces van a ver si usted hace un uso adecuado. Y lo básico del lenguaje humano es que usted selecciona y ordena unidades de sentido. Punto. ¿Sí es claro? Ojo, tiene en cuenta aspectos relacionados con el manejo del vocabulario. Las palabras no significan por sí, depende de dónde están. ¿Recuerdan? Bueno, a través del uso de textos escritos, tiene en cuenta aspectos relacionados con el manejo del vocabulario, comprensión del significado de las palabras, identificación y establecimiento de las relaciones entre los conceptos. Entonces, ¿qué van a preguntar? Antónimas. O aparece como si fueran palabras aisladas. No es cierto. No es cierto. Siempre te las pone en relación con otras palabras. Y entonces aquí hay que tener en cuenta unas recomendaciones que voy a dar enseguida. Analogías, ordenamiento de palabras y de oraciones, preguntas directas sobre el sentido de lo que está ahí, oraciones incompletas. Muy bien. Pasemos un momentico a mirar aquí lo de las analogías. Y luego pasamos a los otros datos. Aquí hay muchas cosas. Las analogías bueno, esto ya lo expliqué. Bueno, pasémoslo despacio, lo vamos trabajando. ¿Alcanzan a leer atrás? No. Bueno,
de elementos que le dan sentido a las palabras. Se llaman los emas. Por ejemplo, perro, animal canino doméstico, hay banda, macho y uno. Lobo, animal canino salvaje, macho y uno. Gato, animal felino doméstico. Tigre, animal felino salvaje. Pero resulta que si yo digo oficina, lo que estoy diciendo es local para el trabajo administrativo. Pero si yo digo taller, es un local para el trabajo posturero. Pero si yo digo aula, es un lugar para el trabajo escolar. ¿Qué tienen en común esas cuatro palabras? Un SEMA, lugar para el trabajo. ¿Ya? Hay una serie de relaciones que son de sinónimos, de antónimos, analogías, etcétera. Bueno, etcétera. Voy a saltar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Y me devuelvo. Con todo lo que he dicho, vamos a mirar las analogías. Al principio les van a parecer unas muy fáciles, sobre todo porque están orientadas. Y después les voy a poner unas que son muy perversas. Con decirle que son más perversas que las que pone el ministerio. Pero es para exigirles a ustedes que piensen. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren, hay diferentes tipos de analogías. Por ejemplo, causa-efecto. A usted no le van a decir en la filas, estas de causa-efecto. Estoy poniendo aquí simplemente el ejemplo. Ejercicio, fatiga, con cansancio al salario, dormir a descanso, agua a bosque, luz a caridad. Claro. Uno podría perderse diciendo que la luz produce claridad. Entonces aquí es. Listo. Bien. Parte al todo. Árbol bosque. Como soldado de ejército, facultad, universidad, grupo estudiante, 1000 a 3000. Soldado de ejército. Pregunto, ¿por qué no facultad, universidad? La facultad es una estructura de otra estructura. En cambio, se supone que un bosque está hecho de individuos que se llaman árboles. Y el ejército de individuos que son los soldados. Bien, ¿por qué no es grupo a estudiante? Porque está a la inversa. La parte al todo y aquí está el todo a la parte. Listo. Muy bien. Entonces vamos acá dando recomendaciones. Primero, ojo, vamos a poner recomendaciones claritas para las analogías. Primero, mire el conjunto de las opciones de respuesta. Una sola opción de respuesta puede cambiar la analogía que usted está buscando. Mire el conjunto. ¿Por qué? Porque las palabras no significan nada por sí solas. Depende de dónde están metidas, ubicadas. El conjunto de las analogías, el conjunto de los distractores, son los que van a definir cuál es la relación que se está buscando. 2. Ten en
cuenta el orden. Si usted detectó que es parte del todo, debe ser parte del todo arriba, parte del todo abajo, no a la inversa. 3. Cuando hay un distractor, todavía no le digamos distractor, digámosle, todavía hay una opción de respuesta, que tiene un eje de relación y el otro tiene el mismo eje de relación, entonces busque si hay otro eje de relación. Y entonces, donde haya dos o más ejes de relación, esa es, descarte las que no son. ¿Listo? Ahorita lo vamos funcionando. Ahorita lo vamos funcionando. ¡Ojo! Sí, la que tenga más ejes de relación. ¡Ojo! Elemento compuesto: hidrógeno, agua, aceite, lente, luz, sodio, sal, oxígeno, respiración. ¿Cuál es ese? Sodio, sal. Pero miren, esto, otro elemento, clave allí, clave. Estoy dando los elementos clave. O, en todo análisis de analogías, siempre hay un referente, explícito o no, a un saber previo. Si usted no sabe los rudimentos de la química y no sabe cuál es el cloruro de sodio, embalado, no le dice nada a los demás. Entonces hay un referente a los saberes previos. ¿Cuántas recomendaciones van? Como 4, ¿no? Bueno. Oh. Bueno. Elemento incluyente: lealtad a verdad, como seguridad, seguro, locuacidad, verborrea, probidad a rectitud, ubicuidad a capacidad. Ojo, ¿qué significa ubicuidad? Un ser ubicuo. La ubicuidad es una característica de los dioses que pueden estar en varias partes al mismo tiempo. Por ejemplo, los compañeros me dijeron que hicieron una parte del trabajo hoy en Planadas, pero como yo no tengo la ubicuidad, me tocó decirles o Planadas o Ibagué, porque yo no tengo don de ubicuidad. Entonces, otros compañeros que tampoco tienen don de ubicuidad se fueron para Planadas y por eso están aquí. Planadas es. Pues, listo. Bueno. Entonces, ¿qué es ubicuidad? Entonces mire la otra recomendación. Usted tiene que tener un manejo del lexical. Si usted no sabe qué carajo es ubicuidad, se perdió. No sabe lo demás. Porque podría ser. Podría ser. Entonces, seguridad, seguro, locuacidad, verborrea, probidad. Los probos son rectos. Por eso cuando uno tiene principios, tiene principios. No, yo aplico los principios analíticos. No, principios. Sí. Sí. Bueno. Antonimia absoluta. Estas están muy fáciles. Probidad, rectitud, los probos son rectos. Antonimia absoluta. Aquí es muy fácil porque yo le estoy diciendo cuál es el eje. Allá no te dicen que estará tal. Ojo que es una relación de tal vaina. Usted la tiene que encontrar. Lo contrario del frío es caliente. Altura plano.
feo bello, distribución, reparto, leche, café leche. Ojo, uno se puede perder, porque la gente dice, no, el plano, la altura. No es cierto, hay alturas, hay planos en las alturas llamadas altiplanos. ¿Sabes cuál es? Pero bello. Y si lo dicen las muchachas, por algo le dan. Bueno, antonimia recíproca, comprar, vender. Si yo compro es porque alguien me vendió. Si yo vendo es porque alguien compró. Da, recibir. Da, recibir. Antonimia complementaria. Yegua a caballo, vaca toro, gato perro, lombriz serpiente, hierba vaca. Vaca toro. Claro. La yegua es la pareja del caballo, el caballo es la pareja de la yegua. Como la vaca es la pareja del toro. Secuencias invertidas. 1, 2, 3, 4, a 4, 3, 2, 1. Como ABCD, AEFG, H. Como hora oral, como Roma amor. Como 1 a 2. Roma amor. Ojo, es que yo aquí te estoy diciendo que son secuencias invertidas, pero esto no te lo van a decir en la prueba. Yo aquí estoy poniendo el ejemplo para mostrar el tipo de relación. ¿Listo? Elemento paradigmático. Roma amor. Víctor Hugo, francés. Es el romanticismo, como Pedro Vargas a la ranchera, como Isaac a la María, como Rubén Darío al modernismo, como Dickens al naturalismo. Los profes de literatura ahí mismo se la pillaron, como Rubén Darío al modernismo. Rubén es un representante por excelencia, fundador incluso del modernismo latinoamericano. O autor del movimiento literario. Víctor Hugo, representante de por sí del romanticismo francés y del romanticismo en general. ¿Por qué no es Jorge Isaac a María? No están preguntando por la obra. Si hubieran sido Víctor Hugo Los Miserables, entonces sí. ¡Ojo! Entonces hay que tener en cuenta el conjunto de los. ¿Por qué no Pedro Vargas a las rancheras? Ah, es que está preguntando por un movimiento literario. Y las rancheras no son un movimiento literario. ¿Listo? Varias lógicas. No sé si alcanzan a leer ese párrafo. No sé si alcanzan a leer el párrafo. Pero, ¿qué dice ahí sustancialmente? Que las analogías se montan casi siempre, ojo, casi, no siempre, casi siempre en claves semánticas, pero que en el lenguaje humano, que no sirve solamente para comunicarse,
Hay otras claves que no son semánticas. Por ejemplo, en otros planos de relación significante, el número de sílabas, el acento, el tipo de tilde, si es tilde diacrítica o no, la categoría gramatical a la cual pertenecen las palabras, entre otras muchas posibilidades. Voy a explicar esto porque es muy importante. Levanten la mano, no se preocupen si no saben que no todos son profesores de español. Pero es que sobre esto les van a preguntar, así no sean profesores de español. No les lo van a preguntar ubicando el concepto, sino en la aplicación. Levanten la mano los compañeros que no saben que es una tilde diacrítica. Listo, los hubieran partido. Voy a aclarar. Ojo, clavísimo lo de las tildes diacríticas. Muy claro. Ojo, voy a explicarlo. La misma virgulilla. La virgulilla es otra cosa. Bueno, ojo. Voy a explicarlo. En español, castellano, hay unas reglas frente a la acentuación y frente a la tildación, frente a cuándo se pone la tilde o no. A casi todos nosotros nos enseñaron esa regla al revés, a contrario sentido, en lógica contraria. Y por eso casi nunca la aplicamos. Y por eso tenemos tan mala ortografía, sobre todo con las tildes. Porque nos dijeron que las palabras agudas que terminan en vocales N o S no tienen tilde. La norma es la contraria. Entonces, anoten las normas. Se las voy a dar, porque es muy fácil, para que la usen. Ojo, en castellano, en inglés no es así, en francés no es así. En castellano, las palabras que terminan en una consonante que no sea N o S y no tenga tilde, la palabra que termina en una consonante, por ejemplo en L, en M, y no tenga tilde, se debe leer aguda. Se debe leer aguda. Si usted no lee tilde, lea la aguda. Papel, abad, arroz. ¿Listo? Aguda. Ojo, en cambio, las palabras que en español terminan en una vocal, en una N o en una S, y no tienen tilde, las debemos leer graves, con el acento en la penúltima, antes de la última. Por ejemplo, toma. Por ejemplo, casa. Por ejemplo, perro, y casi todas las palabras del español. Pero ojo, si termina en una consonante y no tiene tilde, distinto, una consonante distinta a la N a la S, entonces la debo leer aguda. Mujer. Mujer es aguda por esa y otras razones. Bueno, bien. La tercera norma es más fácil. Todas las... Yo voy para allá, para las diacríticas. Voy para allá. Lo que pasa es que si no sabemos esto previo, no entendemos qué son las diacríticas. Pero lo tengo que explicar. Y es clave porque en los ejemplos que les pusieron hay un ejemplo de palabras de diacríticas. Ojo, todas las palabras esdrújulas tienen tilde. ¿Por qué? Porque terminan
N o en S, o en una consonante que no sea vocal N o S. Le pone tilde, o la lee aguda o la lee grave. Punto. Por eso todas las esdrújulas tienen que tener tilde. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, tengan la bondad, escriban monóculo y no le pongan tilde. Léalo y verá que ahí dice gringo pobre. Léala sin tilde. Ahí no dice monóculo, si usted no le pone tilde, no dice monóculo. Gringo pobre. Bueno, entonces, teniendo claro eso, entonces las tildes en castellano nos sirven para diferenciar palabras esdrújulas, agudas, graves. No nos metamos en la sobreesdrújula, que no tenemos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en español hay esa característica, que si terminan en consonante no tienen tilde, son agudas, que si terminan en N o en S no tienen tilde, son graves. ¿Listo? Pero entonces hay otro uso de la tilde que se denomina diacrítico, tilde diacrítica. ¿Cuáles son las tildes diacríticas? Ojo, lo voy a decir. Cuando una palabra que se pronuncia de la misma manera cumple funciones gramaticales diferentes, en un caso o en otro, entonces para diferenciar una palabra de otra, cumpliendo funciones gramaticales diferentes, a una de ellas se le pone la tilde. Bueno, hay otra norma previa que dice que a los monosílabos en general, en español no se les pone tilde. Fe no tiene tilde, por ejemplo, ¿cierto? Los monosílabos en general no tienen tilde. Pero ojo, aparece la tilde diacrítica cuando es necesario diferenciar una palabra que cumple una función gramatical y otra. Pongo un ejemplo, escríbanlo por favor. Él compró el carro. El primer él es con tilde, el segundo él no tiene tilde, porque me permite diferenciar el él que es pronombre, reemplaza el nombre, del él que es determinante, que acompaña el nombre, el perro. ¿Listo? Él, quiero que me dé, escriban por favor, quiero que me dé de esto. El primer de verbo tiene tilde, el segundo es una preposición, no tiene tilde. Quiero que me dé de esto. Te quiero tomando té. Te quiero tomando té, separado. Te quiero tomando té. El primer té es pronombre, no tiene tilde. El segundo es nombre, la bebida tiene tilde. Té. Las palabras que, como, cuando, donde, cuando son el centro de la pregunta, tienen tilde. De resto no. Y esta que es muy importante. Ojo. Vino solo y solo a jugar. Vino solo y solo a jugar. El primer solo no tiene tilde. El segundo solo, que se puede cambiar por solamente, tiene tilde. El solo, que se cambia por solamente. Bueno, entonces veamos.